Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial, con el portal Sin Límites de Naibor Petit y en una producción de Irvine Corp, vamos a conversar como todas las semanas con el profesor Genaro Mosquera en su segmento Itinerario Académico. Bueno, no hay duda, profesor, que cuando en educación se improvisa, o sea, lo que vamos a tener son sociedades totalmente dispersas y confundidas. Y lo digo porque el gobierno acaba de decir que va a convertir 2.000 liceos en escuelas técnicas, como si eso fuese, como dicen en criollo, soplar y hacer botellas. Entonces yo quiero su apreciación como académico, como hombre de la docencia durante casi 60 años o 60 completos. O sea, ¿cómo se puede aceptar o pensar que esto es viable, o sea, con un simple anuncio rimbombante en un canal de televisión y ante un grupo de fanáticos? Porque lo que Bueno, busca esto, siento que es nada más, pues, o sea, llamar la atención y coger primeras planas, pero en el fondo uno tiene que estar claro que eso no es así. a mí no me sorprende por la capacidad que tiene el régimen de inventar cosas y se saca al bolsillo mágicamente decisiones de esa naturaleza. Todos sabemos que hoy en día la juventud tiende a abandonar las aulas, que pretenden formarse rápidamente en mecanismos de formación para el trabajo rápido, producto de la circunstancia misma económica que se vive, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina. Entonces, la gente anda buscando cursos rápidos, formación profesional adecuada, pero eso no significa que eso resuelve el tema de fondo de una formación certificada o profesional. Y eso no se puede improvisar y convertir de la noche a la mañana unas aulas de clases improvisadas con temas totalmente y deliberadamente tergiversados, transformarlos en una en una escuela técnica de la noche a la mañana, cuando realmente la vinculación con el sector productivo requiere competencias que incluso están soportadas por instalaciones adecuadas, equipos, programas, Maquinarias. herramientas, etcétera. Y eso no se puede improvisar, así que no me extraña que un gobierno improvise sobre la marcha y haga el desastre que está haciendo. De hecho, toda la educación está siendo sometida a un marginamiento, yo creo que es premeditado, es una política de Estado, de dejar que la educación se deteriore, que la gente tenga menos cultura y menos formación. Es una política de Estado que la mantiene, la ha profundizado y ha golpeado a todos los sectores, a todos los ciclos educativos venezolanos. En ese sentido, incluso no solamente la educación primaria, la secundaria ahora y la universitaria que transformaron en ese ensayo que uno puede haber mirado antes, que era transformar los colegios universitarios y los institutos universitarios superiores en universidades improvisadas. De tal manera que tenemos una colección enorme de organizaciones educativas que no cumplen su función, que no están ajustadas a la programación objetiva de la formación para la cultura, para la profesión, para la formación humanística. No, no, eso está completamente tergiversado. No, y que Y diseñar un pensa de no, estudio, profesor, diseñar un pensa de estudio para cualquier disciplina requiere de una metodología, del personal previamente preparado para ello, de unos exactamente. códigos de enseñanza muy especiales, de instalaciones adecuadas, de laboratorios para que el muchacho se prepare como corresponde, manejando desde temprano y antes de ir al mercado herramientas, maquinarias, tecnologías, porque eso se pretendió hacer una vez con la alianza con la empresa privada. Se recuerda que mandaban a los muchachos a hacer pasantías en la empresa privada y se las pagaban.
Por lo menos Bueno, estaban aprendiendo en el campo de trabajo algo, pero bueno, sí, el INSE tenía esa función. Yo fui sí, presidente del INSE hace bastantes años, ok, pero allí nosotros formábamos muchísima gente en oficios, en especialidades técnicas que fueron extremadamente útiles para el sector productivo, incluso los organismos gremiales, tanto empresariales como sindicales, formaban parte de la directiva del INSE. Todo eso se ha deteriorado con ese nivel de improvisación. Pero bueno, toda la educación está en emergencia y ya comenzamos un nuevo año mm, académico acaba de que nadie comenzar, sabe cómo exacto, va a arrancar. Incluso, por ejemplo, en las universidades que acaba de, la central, que acaba de cambiar autoridades, en las denominadas vacaciones, las autoridades nuevas las han empleado en organizar comisiones de trabajo, en pesquisar el tema, con gran optimismo han abordado una planificación adecuada, pero yo estoy observando un panorama muy difícil que, que ha logrado estructurar obstáculos casi insalvables para poder iniciar un año escolar adecuado. ujú, No solamente es el tema de del maquillaje físico que han hecho en las universidades y que en la Universidad Central de Venezuela se ha visto como una decisión unilateral del gobierno, eh, que no es despreciable porque los ambientes externos se han mejorado después de la enorme destrucción que se hizo, pero todos los mecanismos internos están deficitarios y el tema presupuestario sigue pivoteando alrededor de las limitaciones que tiene un plan de acción como el que se proponen las autoridades. De esta manera, pues uno observa que hay a corto plazo dificultades para iniciar un año académico donde buena parte del sector estudiantil se marchó, buena parte del sector docente también se marchó y ahora hay que hacer planes estratégicos adecuados con el obstáculo de que no hay presupuesto, con el obstáculo que la nómina universitaria nos convirtió de la noche a la mañana en empleados públicos y el gobierno no tiene ningún interés en aumentar los sueldos de los profesores y dejarlos en una condición totalmente precaria y mantenerlos de esa manera para irnos sacando del juego e ir improvisando con personas que no tienen la menor capacidad docente ni investigativa para atender una comunidad universitaria con inteligencia y con eficiencia. sí, Entonces, es muy grave lo que estoy diciendo porque esas limitaciones conducen a una estructura completamente deficitaria de la educación venezolana y una falta de cultura y de profesiones y de formación técnica que le está costando al sector productivo y las improvisaciones que se ven en las empresas del Estado es pavorosa, ¿no? Por ejemplo, el sector petrolero es la mejor cara que se tiene y el sector del centro siderúrgico de Guayana, donde la improvisación ha acabado con las empresas por acaban de desconocimiento de nombrar 20 ejecutivos. gerentes, acaban de nombrar 20 gerentes en PDVSA de gente que no tiene experiencia tal en el ramo y una industria que tenga el suelo y que para levantarla requiere de verdaderas experticias y conocimientos cabales. Exactamente. Entonces, ¿cómo se reflota una industria que requiere reflotarse, sin duda alguna, pero poniendo gerentes de la noche a la mañana que no sé de dónde lo sacan, porque ninguno demuestra en su currícula que tiene la formación adecuada? Es verdad. Entonces, la verdad es que cuando uno toma el sector educativo y lo examina como lo estamos haciendo ahora, de una forma sintética, pero que es muy, muy detallada en cuanto a a la respuesta que se le está dando al asunto, vemos la enorme cantidad de obstáculos, las limitaciones que tiene el sector educativo y la improvisación organizacional. Esto se está reflejando de una manera formidable en el comportamiento de los objetivos educativos en todos los niveles. Regresando al campo universitario, bueno, ya iniciamos entonces una actividad académica con nuevas autoridades en la UCB. Las otras se están preparando para elegir a experimentales, por ejemplo, y las otras universidades autónomas se están preparando para renovar sus cuadros y tratar de lograr una transformación universitaria, pero
la vocación que tiene el régimen de apoyar esa transformación no existe. No existe, las limitaciones se van a mantener, el presupuesto va a ser nuevamente estructurado de una forma restrictiva y solamente para atender nómina, con gastos operativos mínimos, sin gastos adecuados para la investigación y el desarrollo profesional. Y en consecuencia, las perspectivas del cambio universitario se alejan un poco, se van posponiendo por que la lucha es otra, porque la lucha es conseguir los recursos independientemente de que las autoridades están pensando en buscar mecanismos de vinculación con el sector productivo para autofinanciarse, pero eso no es suficiente. La obligación del Estado es mantener la educación en estado óptimo y no estar dedicando ningún esfuerzo para eso, por Claro. las razones políticas que mencionamos anteriormente. Okay. De esta manera, pues que la perspectiva de desarrollo educativo y especialmente los universitarios se ven todavía en un panorama limitado, nuboso, no sabemos exactamente cómo resolver y eso es muy grave porque un entorno educativo con las limitaciones que he mencionado y las que se pronostican desde el punto de vista del entorno político que está cada vez más contaminado, donde la represión hacia los disidentes de las políticas educativas tienden a ser perseguidos o amenazados o chantajeados. Incluso ya no hay límites. Toman estudiantes, toman personas del sector y las apresan, las restringen, las limitan. Y eso origina, obviamente, protestas del sector estudiantil, de los profesores que han maltratado, que francamente no le dan oportunidad de desarrollo. Y eso está contribuyendo a que el sector educativo tiene unas perspectivas limitantes y que la perspectiva política en general, donde se mueve el entorno educativo, está cada vez más contaminada, más compleja. Incluso esa esperanza que tiene la población venezolana de cambiar el modelo político, vista las elecciones, tampoco se ve claro. Entonces, todo eso hay que empatarlo, porque a fin de Claro. cuentas parece ser que fuera un diseño estratégico para maltratar a la población, mantenerla sin cultura, sin oportunidades de desarrollo, con limitaciones laborales importantes, y eso determina que se mantenga entonces la situación política limitada con un país que no se desarrolla y donde prácticamente las personas que tienen formación adecuada se fueron a buscar otras, otras opciones laborales y que además dejaron el país solamente a la gente de esta generación de los últimos 25 años, a nosotros que somos jubilados, que francamente nos desprecian y nos tienen maltratados, y un sector de clase media que sobrevive con rendimientos limitados, sin desarrollo laboral adecuado y que son minoría. De tal forma que el país se marginalizó. Y eso es lo que quiere el rey, mantener una estructura demográfica bastante condicionada, que sus políticas de preservación del poder no sean perturbadas y una limitación electoral para que ellos impongan sus candidatos a gobernaciones, alcaldes, y además que permitan legitimar a un gobierno ilegítimo como este en unas elecciones y para lo cual se han vinculado con partidos que colaboran con el propio gobierno y montan todo un show en unas primarias donde hay personas que tienen una formación ética, moral, que les duele el país y le están cerrando las puertas con decisiones de tipo legal. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo entonces con grupos opositores que son afectos al gobierno para montar una pantomima el Sí. año que viene de elecciones que permitan legitimar al actual presidente y para entonces continuar ejerciendo esa política restrictiva de falta de educación, de falta de cultura, de falta de desarrollo de los pueblos y en general someterse a los esquemas de eso que llaman ahora el progresismo, que no es más que una globalidad fraudulenta
de posiciones totalmente extremistas del ser humano. Eso realmente es un cuadro tremendamente preocupante y yo creo que nosotros en el sector académico deberíamos trabajar sobre esos aspectos porque hay que denunciarlos, hay que ponerlos en claro y definir una serie de acciones que permitan contrarrestar la limitación y el cercenamiento que están haciendo de las libertades públicas y especialmente los derechos ciudadanos inscritos en los derechos democráticos de un país, que no Sí. los hay, porque esto se convirtió en una vulgar dictadura, un gobierno autoritario y un gobierno que impone líneas de política que no le convienen al desarrollo de la sociedad venezolana. Sí, ahora, profesor, yo siento que la inspiración que ustedes han manejado a través de la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, intentando inclusive convenios con otras universidades nacionales e internacionales como Colombia, Panamá, Miami, o sea, pudieran ser de alguna manera la panacea para este riesgo implícito en la educación nacional, porque de repente esos vínculos entre instituciones superiores, sean privadas o sean del corte que sea, es la manera de encontrar, configurar pensas de estudio y propuestas de aprendizaje de las nuevas generaciones en esa forma inmediata que se plantea que es la que vendrá. O sea, cursos y carreras de 3 años, de 2 años, pero bien fundamentadas y, como dice usted, con talleres debidamente estructurados en los distintos países y en las universidades con las que se hagan los convenios. Yo creo que sería una manera, pues, de que los alumnos y las nuevas generaciones puedan de repente, pues, estar en Venezuela en un taller X y al día siguiente estar en Panamá o en Perú en la semana, el mes que viene, en unos cursos de 4, 8, 6 años, 6 meses, perdón. Y en 6 meses pueden perfectamente nutrirse de una cantidad de conocimiento y experiencias en cada uno de los países que pudieran ser potenciales mercados a futuro. De una Sí, manera también. en lo personal, yo estoy en un instituto de investigación de gobierno que está definiendo justamente una estrategia de formación para el trabajo, Ok. pero vinculada a la academia. Ajá. Efectivamente, el diseño de programas para el trabajo, que por cierto están muy generalizados hoy en día, hasta gratis son bastantes cursos, pero que son informativos, no son de formación realmente. Ya. Nosotros estamos empeñados en diseñar programas que sirvan para desarrollar las habilidades y competencias para un trabajo terminado, pero con un diseño curricular suficientemente pensado para que permita su vinculación con el sector educativo. En otras palabras, que sea acreditado a los niveles universitarios o técnicos y que en un momento dado cursos cortos permitan ser agregados unos con otros para transformar a una persona en especialista o simplemente que sean acreditadas para su desarrollo profesional. Y varias universidades de las Américas De las se han Américas. prestado para desarrollar el concepto de internacionalización de la universidad y conjuntamente con las corporaciones educativas, con corporaciones que desarrollan todo el tema de la tecnología educativa, estamos trabajando para armar una red universitaria, corporaciones de investigación y desarrollo, para poner formatos de formación rápidas, cortas, eh, Pero eficientes, de calidad, exacto. de alta calidad y que permitan entonces darle a la gente instrumentos de trabajo, pero al mismo tiempo puedan seguir desarrollándose en las universidades a niveles de salidas intermedias, a niveles de diplomados, de especialistas o de formación profesional tradicional. Ese trabajo se viene adelantando y hay ya una red universitaria importante en América Latina toda, donde pretendemos que algunas universidades venezolanas se vinculen. Y en ese sentido estoy yo en Venezuela trabajando, ya lo he logrado con algunas conversaciones que venimos desarrollando con sus autoridades para lograr que nuestros jóvenes puedan vincularse a programas de formación rápida, pero al mismo tiempo estimular su inserción en el aparato ortodoxo o formal de la educación superior. Eso Bueno, es demasiado importante y claro. es la vía. Bueno, poco a poco vamos a ir de alguna manera desgranando esos planes, esas reuniones que ustedes están teniendo,
porque su programa nació aquí en Radio Victoria Bajo con eso, televisión, itinerario académico, con esa idea, con ese postulado, con esa aspiración, y yo creo pues que inclusive podrían combinarse las redes hoy día si se aplican programas parecidos a este que nosotros tratamos de impulsar, que sean formativos, que sean académicos, sean orientadores, que formen ciudadanía, que aprendan a la gente a entender la gobernanza y cómo hacer sus exigencias de la manera más sensata, racional y posible, presentando propuestas a los problemas que se tienen a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional. Y yo creo que a la Ha medida que tocado, logremos... ha ¿Ah? tocado un punto importantísimo, porque fíjense, la experiencia investigativa determina que buena parte del personal público colabora con un gobierno, como, con funcionarios públicos, y los líderes, en su mayoría, no tienen formación para gobernar. Ujú. Ese es un tema que se viene abordando desde el punto de vista de la investigación educativa y hemos comprobado que un porcentaje elevadísimo de funcionarios o aspirantes a gobernar no tienen la menor idea de los sistemas de la administración gubernamental y mucho menos de los elementos fundamentales de la democracia. Es decir, están improvisando incluso gente que tiene profesiones que son perfectamente lícitas, pero que no tienen nada que ver con gobernar una entidad pública, se lanzan a la palestra pública utilizando sus mecanismos de demagogia para acceder a un cargo que no saben después qué hacer con él o Exactamente. improvisan de una forma determinante. Ese tema es demasiado importante y se está abordando porque hay que formar a la gente y eso hay que comenzarlo incluso desde la juventud, Sí, señor. en las comunidades, con el deporte, con la cultura, enseñando habilidades democráticas, enseñando ética, regresando a aquellos viejos principios de la cultura y de la urbanidad, del civilismo, Exhibilismo. Sí. de formar ciudadanos. Esos proyectos se están concretando a través de unas líneas de trabajo sobre organización, desarrollo y liderazgo juvenil. Hay montones de programas que se están desarrollando y que francamente los partidos políticos son los llamados a vincularse con esas organizaciones para que formen a la gente, formen líderes comunales, líderes regionales, líderes parroquiales, líderes locales, líderes nacionales e incluso los líderes que se dicen tales que no son más que dirigentes comiencen a entrenarse para formarse como administradores gubernamentales de la verdad Y y mejoren sabe, la gobernanza si es que pueden. claro, y sabe, Esa es buena parte de las ideas de la democracia. sí, sabe que, doctor, yo toda mi vida, inclusive cuando ejercía el periodismo de calle, era reportero todavía. Yo me preguntaba por qué los sindicatos no se convierten en escuelas de ciudadanía para que los trabajadores sean los primeros en, de alguna manera, asimilar esa necesidad de actuar con la ética de vida, con la disciplina de vida, con la eficiencia de vida, porque ahí radica, o sea, el que el resto de la sociedad, de alguna manera, asimile que si el que está esforzándose y trabajando duro todos los días es ético, yo también tengo que ser ético, ¿entiendes? Como consumidor de los servicios y de los bienes que ese trabajador me ofrece, porque tengo que respetarlo y corresponderle al esfuerzo que hace para un desempeño que de alguna manera sea respetable. Y los sindicatos también deberían tener escuelas para formar al trabajador, para enseñarlo a ser responsable, para enseñarlo a ser organizado, para darle herramientas inclusive para que maneje otras disciplinas que de repente no están en el trabajo que desempeña, pero que le pueden servir más adelante en el Claro, crecimiento dentro de una empresa. eso es verdad. Lo que pasa es que el gobierno, con esas limitaciones salariales, determina que una persona que esté en un gremio o en un sindicato Tiene que ser simplemente no borrego, tiene que ser puede, borrego. está buscando la manera de sobrevivir para resolver el tema del salario mínimo, que es un salario ridiculísimo, que no puede sobrevivir y en consecuencia tiene que hacer labores de todo tipo. Se convierte en lo que nosotros llamamos un toero, hacer Exacto, lo que sí, sea para sobrevivir y no que va a estar pensando en educarse. Eso es, casi todos los sindicatos tenemos una sección de formación debería, sindical o sí, formación profesional, pero la realidad es otra. La realidad es que ante las limitaciones culturales, de facilidades y económicas, económicas laborales que tienen,
no es posible que se dediquen a eso. Entonces estamos en un ciclo perverso, en una espiral, digamos, descendente, que agrava todos los días el tema de la cultura de Pero desorientar la voz. nosotros no vamos a renunciar a ello. En itinerario académico vamos a continuar puntualizando sobre estos asuntos, trayendo aquí a quien dé el mensaje adecuado, a quien tenga el conocimiento del tema. O sea, porque la verdad es que ya basta de que se improvise en educación. Y comenzamos justamente el programa de hoy hablando de una improvisación extrema, eso de convertir a 2.000 liceos en escuelas técnicas sin el Así es. estudio adecuado y preliminar de los pensas que se necesitan. ¿En cuáles disciplinas van a estar esas escuelas técnicas? ¿Son todas iguales, están uniformadas o son en distintas disciplinas productivas? O sea, nada de eso se aclara. Entonces yo creo que tenemos Probablemente que, probablemente van a poner al alfabeto a dar clases ahí bueno, de de tipo repente, americano. no le extrañe. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí No, no, emplazando, no. profesor. Muy bien, Esa es nuestra lucha, nuestro compromiso. Y bueno, seguimos yo en la lucha. seguro, No, le no agradezco, desmayemos, no desmayemos en reorientar el país. no desmayemos. Y le agradezco mucho pues su participación en el itinerario académico del día de hoy. Mañana pues está usted invitado también de todos modos para nuestro relanzamiento, donde vamos a poner de manifiesto que con esfuerzo todo se puede. Esto nació rudimentariamente, pero ya tenemos 25 programas preconstituidos con el Muy diseño bien. correspondiente y yo creo pues que podemos utilizar esta plataforma para eso de lo que estamos hablando justamente, porque tenemos mucha gente de la academia experimentados, otros más jóvenes, pero que también tienen inspiración, que no quieren ser como el joven común que no termina de aterrizar, sino que quieren aprender en los contrastes históricos y manejarse mejor a futuro. O sea, yo creo que ese trabajo, pues, a partir de mañana nace en Radio Victoria o Comercio Televisión. Muy bien. Cuenten Y conmigo. Yo seguro sigo que en sí. esa línea de trabajo. Sí, Muy señor. bien. Bueno, un Buenos días. abrazo, un Hasta luego. abrazo. Dale, dale.